Vamos a calcular la sombra y reflexión de una pieza ligeramente reflectante. Podría ser de plástico. Hacemos un prisma, luego por ejemplo construimos aquí otro prisma, bajamos una vertical, hacemos una forma de cuña, continuamos el prisma hasta aquí y ampliamos el prisma por aquí. Vamos a meterle también aquí un fragmento. Bueno, ese podría ser el prisma, que ahora al darle oscuridad empezaremos a verlo con un poco más de forma. Bueno, antes de nada hacemos un cálculo rápido de sombras. Entonces, si mantenemos que este punto proyecta su sombra aquí, pues la sombra de este segmento vertical será esta, y de este, por este punto, una paralela. Entonces la sombra de esto será una paralela a esa recta, y este punto y este produce la sombra del fragmento que queda. El fragmento de esto seguirá la dirección de los rayos por el suelo, que es esta. Mientras que aquí, si cogemos un punto, vemos que este triángulo aquí habrá uno proporcional, por lo tanto la sombra de esa línea recta es esta línea recta que pasa por ese punto. Mientras que aquí hacemos lo mismo, seguimos esto, hacemos esta línea, por tanto como esta y esta pertenecen al mismo plano, esa sería la sombra. Bueno, tenemos que todo esto quede en sombra, esto también, entonces las sombras en principio están completas. Entonces según eso le damos ya sombra a la figura, luego proyectamos también la sombra a ver si este escribe, bueno, escribe regular. Vamos a coger, si eso le damos un toque con este, y luego cogemos otro tono para hacer todo esto, quedará en sombra. Vamos a coger otro color, por ejemplo el azul este, a ver qué tal va. Bueno, también esto proyectará su sombra aquí, esto decíamos que la proyectaría aquí, y esto también. Entonces, como hemos puesto la sombra sobre el suelo, la continuamos. Esto tendríamos que hacerlo hasta el suelo y ver realmente dónde toca. Toca aquí, por lo tanto, haciendo una paralela a la dirección del rayo, tenemos la sombra de esta ahí, y paralela a esta tenemos ya la misma longitud aquí proyectada. Luego bajaríamos ya hacia allá. Bueno, tendríamos ahí la sombra que arroja sobre el suelo. Y vamos a ir marcando ya, definiendo un poco más la sombra que proyecta también aquí. Bueno, una vez que hemos marcado así las sombras generales, también aquí que tampoco llega la luz, por ahí detrás llegaría hasta ahí, y luego la sombra toda que arroja sobre el suelo. Bueno, vamos a empezar a perfilar un poco. Vamos a quitarle escribir a este. Bueno, entonces marcamos un poco las líneas para que quede definida la figura, la sombra. Redibujamos un poco también la figura para empezar a marcar más o menos este plano, pues tendrá un poco más de sombra, ya que es vertical, no llega tanto la luz. Definimos bien los contornos, lo mismo para las bases. Lo mismo aquí. Están todos gastados. Bueno, vamos a coger este. Vamos a perfilar también el contorno de atrás, lo mismo este y este de aquí. Conviene ir redibujando la figura para que no se pierda entre las sombras que vamos poniendo.
Es un plano que tendrá un poco de sombra, ya que incide la luz más vertical, por lo tanto tendrá una sombra sutil. Y ese mismo rotulador nos va a servir también para hacer los reflejos. Y aquí también. Bueno, ahora empezamos a remarcar bien las líneas de los oscuros. Entonces, si por ejemplo aquí hay una sombra que se proyecta, también marcamos las líneas del dibujo. Aquí, para destacar este plano, pues vamos a darle un poco de oscuridad ahí detrás. Bueno, entonces esto se reflejaría ahí detrás con la misma dimensión y se va perdiendo el oscuro hacia atrás. Esto se reflejaría hacia abajo, sobre todo en la zona de sombra. Continuaría por ahí. La sombra es más oscura allí de donde sale, lo mismo aquí. O sea que ahí podríamos oscurecer un poco con este. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí con este. Bueno, intentamos mezclar un poco. Lo ideal sería tener un tono medio, pero entonces esto se refleja abajo, esto también refleja ahí abajo. Luego la reflexión de lo que es esta sombra también aparecería ahí reflejado. Esto se vería sobre todo, aunque haríamos una simetría total de esto, y también la simetría de esa sombra junto con esto. En realidad donde va a tener fuerza es sobre la sombra, sobre esta zona de sombra. Aquí es donde el reflejo va a tener fuerza. Entonces siempre esta cara se refleja abajo, sobre todo por la sombra, y luego se refleja ahí enfrente, cada vez con menos fuerza. Bueno, esto ya no se reflejaría aquí porque una simetría sobre este plano quedaría ahí detrás. Sí se reflejaría este plano ahí enfrente, pero como tiene bastante luz más que esto, entonces le damos un poco de oscuridad por aquí. Y si le damos un poco de oscuridad por ahí, estamos haciendo que el reflejo de esta cara aparezca ahí detrás. Bueno, tenemos entonces, siempre conviene también degradar, o sea, hacer un fundido. Para diferenciar también entre esto y esto, normalmente, como la luz incide de arriba, va a tener más oscuridad el plano vertical, entonces lo oscurecemos un poco. Y lo que decía, esto se refleja, pero la cara conviene que haya un degradado, entonces lo hacemos lo más sutil que podamos, hacia allá. Bueno, por ahora estamos haciendo que la superficie se vea ya un poco como lisa. Entonces incidimos en los oscuros, por ejemplo en este de aquí, es la proyección de esto, la reflexión de toda esa cara. Lo mismo aquí, continuaría por encima de la sombra. Bueno, ahí convendría tener un tono medio, que no tenemos, pero bueno, a ver, este todavía escribe un poco. Y aquí bueno, como se nos pierden los oscuros, pues volvemos a incidir
Además el contraste entre el negro este y el claro del plano hace que tenga más fuerza el dibujo. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí por debajo, ya que es un hueco que no llega a la luz. Y aquí también. Esto aparecerá con su sombra, que vamos a marcar más, también reflejado ahí enfrente. Entonces tenemos esta sombra que viene por aquí, aparecerá ahí enfrente también, reflejada. Entonces esta sombra que también se proyecta aquí, que viene por aquí, pues también tendrá su reflexión ahí enfrente. Y lo mismo, esta línea continuaría el reflejo hacia abajo, o sea que esta línea que hemos marcado por aquí se continuaría reflejando también hacia abajo con más fuerza, igual que esta, sobre todo al principio. Bueno, en este se puede decir que prácticamente está completo. Aquí sí eso podemos reforzar un poco ese oscuro, sobre todo al principio, que se note que la reflexión va hacia allá con fuerza. Y lo mismo ahí, ya le damos el oscuro aquí en la cara superior para que se vea. Bueno, también podemos al principio aquí reflejar con más fuerza lo que es la reflexión de esta sombra proyectada, incluso de la línea esta línea con la reflexión de todos los elementos. Igual que esto se refleja, pues también ahí enfrente se reflejaría. Bueno, prácticamente este detalle ya estaría concluido. No es un trabajo muy artístico, tira más bien a cuestiones de cálculo geométrico, pero bueno, el cálculo geométrico nos sirve para hacer los dibujos un poco realistas. Entonces, igual que esto tiene oscuridad que podemos reforzar, pues también se va a reflejar aquí enfrente. O sea que ahí podemos dar un oscuro más intenso, o sea, por aquí. Y con ello estamos haciendo esta cara reflectante. Entonces necesitamos también hacer un fundido por aquí arriba. Y también el oscuro pues va a tener más intensidad, sobre todo en la parte de arriba y el punto de donde sale. Bueno, tenemos entonces esta zona ya con su reflexión. Lo normal es que esto sea más oscuro que esto, pero también depende de lo que está reflejando en el entorno. También es normal que esto continúe la reflexión por ahí detrás, o sea que esto se refleje ahí enfrente, y de igual manera pues también que esta línea se refleje ahí junto con la pieza, que se refleje dentro de la pieza. Entonces el oscuro este que se proyecta aquí pues también se va a proyectar aquí con más fuerza. Y lo mismo aquí este detalle. Igual que esto se está reflejando ahí abajo, pues bueno, también esta sombra proyectada aquí se va a proyectar aquí enfrente sobre la pieza, ya que es una simetría espacial que refleja también por aquí. Bueno, tenemos entonces la reflexión esa. Lo normal es que la sombra tuviera también más fuerza cerca del objeto que según nos vamos alejando. Bueno, ya funde bastante mal esto y está bastante seco, pero bueno, lo marcamos así. Hay que incidir siempre en la zona de los huecos del inferior,
Esta cara, por ejemplo, tendrá más oscuridad, igual que esta, por estar en un plano donde no llega tanto la luz, y esta por afinidad con las otras verticales que están de espaldas a la luz, pues también deberemos darle más intensidad, proyectando también la sombra siguiendo la misma dirección, tanto de eje de esto como esto. Nos marcamos ahí la sombra con las mismas propiedades que hemos explicado hasta ahora. Más oscuridad allí de donde sale, oscuridad para el hueco, oscuridad para la zona superior, y luego pues al principio más definido. La luz es onda y corpúsculo, se dispersan las partículas al principio y luego se va formando aquí un contorno más indefinido, como pasa aquí. Bueno, esto reflejaría también aquí abajo porque es un oscuro muy intenso, aunque de una forma mucho más suave. No sé si este escribirá. Y también la cara esta en general pues también se va a reflejar por aquí abajo un poco, toda ella un poco oscura. No sé qué tal irá este. Bueno, pues pasa que bueno, es otro color. El reflejo de esa cara sí convendría hacerlo con un gris muy sutil, que no tenemos, pero bueno, aquí en la parte siempre al lado del claro más oscuro, y reforzamos las líneas. Bueno, en síntesis lo vamos a dejar así ya. Hay que pensar que es un trabajo técnico, que no es un trabajo artístico, entonces tampoco se busca mucho el realismo. Para que fuera realmente realista, tendríamos que darle los tonos exactos, el valor de cada tono, o sea, su oscuridad, en el punto que le corresponde. Cosa que aquí, pues bueno, se ha hecho un poco así a ojo, pero bueno, nos puede servir para tener una idea. Aquí reflejamos esto, ahí eso hacia abajo, y también pues habría que reflejar también el reflejo del reflejo, pero bueno, vamos a dejar solo aquí un oscuro sutil y este más intenso, marcando por ahí. Bueno, insisto, no es un trabajo artístico, entonces no hay que pedir peras al olmo, pero bueno, nos sirve para estudiar las simetrías en el dibujo técnico, que las figuras pues se reflejan a igual distancia en todas las caras porque es reflectante, los reflejos pues también, lo mismo aquí, continuaría el reflejo, lo mismo por aquí, que la sombra es más definida al lado del objeto, que es más oscura también, como empezamos a marcar aquí, y que bueno, también se refleja en el suelo si es superficie reflectante, marcar los entrantes bien, definir bien los oscuros respecto a los planos con luz, para hacer el efecto de que tienen todavía más luz. Y bueno, en síntesis esa sería la técnica para dar sombras y reflexiones. En este tipo de ejercicios siempre conviene repasar porque es fácil que nos olvidemos alguna sombra, algún reflejo. Entonces bueno, conviene revisar porque hay que ver siempre en la cara de al lado si se está reflejando todo. Por ejemplo, esta pues convendría remarcarla más hacia allá, ya que se está reflejando todo en esa dirección. Lo mismo por ahí, entonces esta línea continuaría. En fin, podríamos seguir buscando cantidad de tonos, pero con este efecto pues no es suficiente para el dibujo técnico.